Repasaremos brevemente el uso del potencial químico como criterio de equilibrio, ya que este tema fue abordado en el primer curso de termodinámica. De los cursos de cálculo, sabemos que en un punto extremo las derivadas parciales de la variable dependiente son cero, y para asegurar que el punto extremo sea un máximo, las segundas derivadas deben ser negativas. El criterio fundamental de Gibbs para el equilibrio es que la entropía sea un máximo con respecto a variaciones que no afecten la energía. En un sistema cerrado, las variables naturales de la entropía son la energía interna y el volumen. Esto significa que cuando la entropía es un máximo, las derivadas parciales de la entropía con respecto a la energía y el volumen son cero, y las derivadas segundas de la entropía deben ser negativas. Ahora introduciremos el concepto de variables conjugadas. Si tomamos la ecuación fundamental de la termodinámica y observamos los coeficientes diferenciales, vemos que la derivada de la energía interna con respecto a la entropía define la temperatura. Esto es, derivar la energía interna con respecto a una variable extensiva produce una variable intensiva. Algo análogo sucede con el volumen y la presión. Entonces decimos que la entropía y la temperatura son variables conjugadas, así como el volumen y la presión. Estos dos pares no son los únicos que hay. Supongamos que tenemos un globo inflado de manera dispareja. En una parte tiene presión alta y en otra tiene presión baja. Si permitimos que el sistema evolucione, veremos que la parte de mayor presión reduce su volumen, mientras que la otra aumenta su volumen. Esto es, observamos un flujo de volumen y terminamos con un globo que tiene la misma presión en todos sus puntos. Ahora supongamos que tenemos un sistema en el que distintas partes tienen diferente temperatura. Si le permitimos que se relaje, veremos que fluye calor de la parte caliente a la parte fría, hasta que tenemos un sistema con temperatura uniforme. Así que vemos que una diferencia de temperatura produce un flujo de entropía. Ahora procederemos a deducir la ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos. En el caso de un sistema de más de un componente, debemos incluir en la ecuación para la entropía el número de moles de cada componente. Ahora tomamos la ecuación de la energía interna como función de la entropía, el volumen y la composición y examinamos su diferencial total. Los primeros dos coeficientes diferenciales corresponden a propiedades intensivas que ya conocemos, la temperatura y la presión. Pero ahora tenemos un conjunto de coeficientes diferenciales nuevos, la derivada de la energía interna con respecto al número de moles de cada componente. Dado que el número de moles es una propiedad extensiva, esa derivada parcial debe ser una propiedad intensiva. La designaremos con la letra griega mi con subíndice i, que designa al iésimo componente. ¿Cuál es el significado físico de mi? Esta nueva variable intensiva está conjugada con el número de moles de componente. Una diferencia de mi a lo largo del sistema debe causar un flujo de moles de sustancia dentro de dicho sistema. A esta variación en el número de moles le llamamos flujo químico. Por esto, a mi le llamamos potencial químico. Con esto tenemos la forma final de la ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos. El flujo químico puede ser por difusión o por reacción química. La ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos puede expresarse en términos de diversos potenciales termodinámicos, lo que conduce a varias formulaciones del potencial químico.
Probablemente la más utilizada por los químicos es la definición basada en la energía de Gibbs. Aplicando el criterio de Gibbs para el equilibrio, tenemos ahora las condiciones matemáticas que deben cumplirse para que un sistema abierto esté en equilibrio. Estas son: las primeras derivadas de la entropía con respecto a las variables extensivas deben ser cero, y las segundas derivadas de la entropía con respecto a las variables extensivas deben ser negativas.